Bienvenidos a otro video aquí en A 90 Minutos. Hoy vamos a hablar del Mundial de Suecia 1958. Después de que los mundiales volvieron al viejo continente, no se realizó un solo mundial en el viejo continente, se realizaron dos, antes de volver al nuevo continente. Así que hoy vamos a hablar de ese segundo mundial que se realizó en Europa. Suecia 1958. Así que empecemos. Podría decirse que el de Suecia fue un mundial con muchos estrenos. El más importante, el de Brasil como vencedor. 8 años después del humillante Maracanazo. La escuadra sudamericana comenzó a tejer su historia como mejor equipo del planeta en la península escandinava. El conjunto brasileño se dio el gusto de levantar la Copa Jules Rimet, que 12 años más tarde conquistaría en forma definitiva al consagrarse primer tricampeón. La justa y merecida victoria de Brasil en Europa fue un hito nunca igualado por ninguna otra selección, y solamente se le asemeja la conquista que el propio Brasil consiguió en Corea-Japón 2002. Hasta la finalización de Alemania 2006, la escuadra verde-amarela fue la única en ganar la Copa fuera de su continente 2 veces. Este argumento fue utilizado numerosas veces por la Confederación Suramericana de Fútbol, Conmebol, a la hora de defender las hoy 4 plazas y media que le corresponden a un subcontinente que solamente tiene 10 países competidores. Hasta la edición de 2006, incluida Sudamérica, había sumado 9 campeonatos, 5 Brasil, 2 Uruguay y 2 Argentina, contra 9 también de Europa, 4 Italia, 3 Alemania, 1 de Inglaterra y 1 de Francia. La participación de equipos europeos siempre fue muy mayoritaria. Actualmente se adueñan de nada menos que 13 de las 32 plazas mundialistas. De los 18 mundiales jugados hasta Sudáfrica 2010, 10 tuvieron como escenario países europeos, 2 veces Italia, Francia, Alemania y una Suiza, España, Suecia e Inglaterra, y 7 en América, pero solo 4 correspondieron a la Conmebol: Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Para la galería de los ídolos, en Suecia surgió uno de 17 años, que para muchos fue y es el más grande de la historia: Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé. Además de su talento y exquisita definición, Pelé es recordado por 2 récords mundiales. Es el único jugador que ganó 3 copas y es el goleador más joven. Tenía 17 años y 239 días el 19 de junio de 1958, cuando vulneró la valla de Gales. En el plano de la indumentaria aparecieron los guantes para los arqueros, en las manotas del legendario guardameta soviético Lev Yashin, conocido como la araña negra, por vestir siempre buzo, pantalón y medias negros. En el marcador, el 11 de junio, Brasil e Inglaterra protagonizaron el primer encuentro sin goles en la 6ª edición de la Copa, y al cabo de 115 partidos. En ese mundial, la FIFA implementó el 5º sistema de competencia: 4 zonas de 4 equipos, cada una en la cual los 2 primeros clasificaban para cuartos de final, y a partir de allí siguió un cuadro de eliminación directa. Póker británico. Por única vez desde Uruguay 1930 a Sudáfrica 2010, las 4 asociaciones británicas, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, clasificaron para disputar la Copa. 3 de ellas, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, lo hicieron luego de ganar sus respectivos grupos europeos. Los galeses, en cambio, a su fútbol debieron sumarle una dosis de suerte. Ocurrió que en la zona eliminatoria para Asia y África, a la que se habían sumado Turquía y Chipre, Israel fue pasando rondas sin jugar porque por cuestiones políticas sus distintos rivales se negaron a enfrentarlo. Turquía primero, Indonesia después, pretendiendo que se disputara un solo encuentro en terreno neutral, y finalmente Sudán. Como el reglamento determinaba que, salvo la nación anfitriona y la última campeona, ningún equipo podría clasificar sin haber disputado al menos un juego previo al torneo,
la FIFA determinó que los israelíes enfrentaran una escuadra europea, segunda de su grupo, seleccionada por sorteo. El azar benefició a Gales, que llegó a Estocolmo gracias a un doble 2-0. De ida el 15 de enero de 1958 en Tel Aviv y de vuelta el 5 de febrero en Cardiff. En esa misma irregular y convulsionada zona, Chipre no pudo enfrentar a Egipto porque las autoridades británicas, que por entonces ocupaban el gobierno del país africano, se negaron a otorgarles la visa a los jugadores de la isla mediterránea. Pelé Blanco. La Unión Soviética tenía un equipo que metía miedo. 2 años antes del Mundial de Suecia, se había apoderado fácilmente de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne, y pocas semanas antes del inicio de la Copa había vapuleado por 6-0 a la escuadra anfitriona. Estas hazañas estaban directamente relacionadas con la magia que irradiaba la estrella del equipo rojo, Eduard Anatolievich Streltsov, de 20 años, a quien mucho tiempo después se conocería como el Pelé Blanco. Fino y elegante, letal dentro del área, Streltsov había irrumpido con toda la gloria de las filas del Torpedo Moscú. Metió 3 goles en cada uno de los 2 primeros partidos que jugó en el equipo de la capital roja, con solamente 17 años. Tanto talento dentro del campo pronto generó una oleada de fama y pleitesía fuera de los estadios, que embriagó al Nobel delantero. Sus goles comenzaron a bajar, en inversa proporción a los vasos de vodka y largas noches de juerga. Engreído por su prestigio, se animó a desafiar a los jerarcas comunistas que pretendieron transferirlo a otros clubes como el CSKA y el Dinamo. Se dice además que en una fiesta en el Kremlin llegó a insultar a la hermana de la ministra de Cultura, Yekaterina Fursteva. Sus adoradores aseguran que esos desplantes lo colocaron al tope de la lista negra del gobierno. Días antes de que la delegación soviética partiera rumbo a Estocolmo, una joven de 20 años, Marina Lebedeva, denunció a la policía de haber sido violada por Streltsov. El futbolista, aunque negó los cargos, aceptó firmar una confesión a cambio de que se le permitiera viajar a Suecia. Pero en vez de viajar al oeste, su periplo se encaminó hacia el oriente, a una cárcel de trabajos forzados de Siberia. En Moscú nadie creyó la confesión. Unos 100.000 operarios de la automotriz SIL salieron a las calles para protestar por lo que creían una injusticia del gobierno contra el gran ídolo. Sin Streltsov, la Unión Soviética logró pasar ajustadamente la primera ronda. Debió vencer a Inglaterra 1-0 en un partido de desempate, tras lo cual fue eliminada en cuartos de final por Suecia, con un holgado 2-0. Semanas antes, con Streltsov en las filas rojas, las cosas habían resultado diametralmente opuestas. El delantero recuperó su libertad 7 años más tarde, en 1965. Si bien su estado físico había sido mellado por los castigos y el implacable clima de la estepa Siberia, Streltsov regresó a su amado Torpedo, equipo con el que ganó la Liga Soviética y llegó a las semifinales de la Copa de Campeones de Europa. Hoy, una escultura levantada en las puertas del estadio del Torpedo recuerdan las hazañas del goleador fallecido en julio de 1990. En ruso, pegarle con el tacón a la pelota se dice Streltsov. La tragedia de Múnich. El 6 de febrero de 1958, un avión charter de British European Airways llevaba retorno a Inglaterra al equipo de Manchester United, que había clasificado por las semifinales de la Liga de Campeones. United había igualado en 3 tantos con Estrella Roja de Belgrado, al que había vencido por 2-1 en Old Trafford. La aeronave debió hacer una escala en el aeropuerto de Múnich, Alemania, para reaprovisionarse de combustible en medio de una fuerte tormenta de nieve. Para continuar el viaje, el avión intentó despegar 2 veces, pero las ruedas patinaban en el agua helada en la pista. Una versión asegura que la torre de control sugirió al piloto James Stein postergar el retorno. No obstante,
el comandante volvió a tratar de hacer volar a su avión, pero este apenas pudo elevarse en la pista inundada de nieve derretida. Embistió la reja perimetral de la estación aérea y se estrelló contra una casa cercana. Murieron 23 de los 44 pasajeros, entre ellos 8 jugadores. 4 de las víctimas fatales eran titulares de la selección inglesa: Roger Bryan, David Peck, Tommy Taylor y Duncan Edwards. Entre los sobrevivientes estuvieron Robert Bobby Charlton y el arquero de Irlanda del Norte Harry Gregg. No pocos analistas atribuyeron el flojito papel de Inglaterra en el Mundial. Fue eliminada en primera ronda en un despante contra la Unión Soviética, a lo que se conoció como la tragedia de Múnich. A los bifes. Un integrante del seleccionado argentino se quejó ante algunos reporteros por el tamaño de los churrascos europeos. Estamos acostumbrados a bifes más gruesos en nuestro país. Allá se come bifes que automáticamente hacen que un jugador salga a la cancha dispuesto a dar todo. Antes de viajar a Suecia, los encargados de la delegación albiceleste prepararon grandes cantidades de carne y extracto de carne para alimentar a los jugadores y así mantener su estado. Las apabullantes derrotas ante Alemania 3-1 y Checoslovaquia 6-1 y la eliminación en la primera rueda resultaron una publicidad nada positiva para el mundialmente reconocido manjar de las pampas. De los pelos. En un momento de relax entre los entrenamientos previos al comienzo de la Copa, el delantero alemán Helmut Rahn le apostó al defensor Erik Juskowiak 50 coronas suecas, por entonces unos $9, que era capaz de cortarse bien cortito su largo y ondulado cabello. Rahn entró una tarde con Juskowiak y otros compañeros a una peluquería local y sin estiar puso su cabeza a disposición del barbero. Mientras las tijeras daban un nuevo estilo a su cráneo, preguntó si alguien quería arriesgar 100 coronas a que se pelaba el Rahn. Pero nadie se atrevió a recoger el guante. A Rahn le gustaba más ganar una apuesta que jugar al fútbol. Los cabellos del atacante volvieron a ser noticia pocos días más tarde, cuando un peluquero de la localidad alemana de Buchenburg anunció a la prensa que Rahn podría atenderse en su local en forma gratuita de por vida como premio por haber marcado 2 goles frente a Argentina. El barbero envió además un telegrama a la concentración germana en Suecia para anunciarle al jugador su generosa recompensa. En la selección local, el arquero Carl Svensson y el defensor Nils Lindelholm apostaron con algunos compañeros que no llegaban a la final. Perdieron y jugaron ante Brasil con las cabezas rapadas. Si se calla, el cantor. Así como en 1930, la selección de Argentina gozó de las visitas del mítico Carlos Gardel. En Suecia, el plantel contó con su propio cantante, Julio Elías Musimesi. El arquero suplente de Amadeo Carrizo llevaba en forma paralela al fútbol una carrera como cantor de tangos y chamamés. E incluso había grabado varios discos. En su equipaje, Musimesi llevó junto a su gorra y sus guantes varios de sus long play para no terminar agotado por la doble jornada de entrenamiento. Y cantó en la concentración de Helsingborg, pero, según reconoció ante un periodista, principalmente porque no me gusta pasar el tiempo cantando sin que me paguen. Todo un profesional. Le hicieron la cruz. Poco antes de que se inaugurara el campeonato, la Asociación de Fútbol de Irlanda del Norte efectuó un extraño pedido a la FIFA: no jugar los domingos. La curiosa solicitud se basa en que 6 de los integrantes de la semiprofesional escuadra británica, Billy Simpson, Sammy McGrory, Bobby Rea, Sammy Shabnan, Tommy Hamill y Bobby Traynor, eran fervorosos cristianos que se tomaban muy en serio el bíblico descanso del séptimo día. Los 6 jugadores habían advertido que 2 de los 3 compromisos de la primera fase ante Alemania y Checoslovaquia se habían programado precisamente para días domingos. La FIFA rechazó el reclamo e Irlanda del Norte viajó a Suecia con un plantel reducido a 16 futbolistas. Los otros 6 prefirieron quedarse para no
perderse los servicios religiosos de una iglesia de Belfast. Tal vez, por mandato divino, el equipo británico no perdió ninguno de sus compromisos domingueros. Venció el 8 de junio a su par checo 1-0 y el 15 igualó con Alemania en 2 tantos. Dios habrá estado, por el contrario, demasiado ocupado para seguir los partidos de Irlanda el miércoles 11 cuando perdió 3-1 contra Argentina y el jueves 19 cuando fue eliminado por Francia 4-0 ya en cuartos de final. Adolescentes. Distintos periódicos aseguraron que los encargados de la delegación argentina debieron llamar a la policía para que controlara a un grupo de jovencitas, en su mayoría adolescentes, que logró ingresar al hotel donde estaba concentrado el seleccionado albiceleste. Según los reportes, uno de los jugadores fue rodeado por las muchachas y a la fuerza fue llenado de besos. Los matutinos resaltaron que las chicas lograron romper las barreras que los separaban de los altos y apuestos argentinos. La radio de Garrincha. Pocos saben que el fanático delantero brasileño Manuel Mané Francisco dos Santos, popularmente conocido como Garrincha, estuvo bastante cerca de no ir a Suecia. Entre las innovaciones que se apreciaron en Estocolmo, se destacó la contratación de un psicólogo, Joao Carvalhais, para trabajar con el plantel del entrenador brasileño Vincent Feola. Según los estudios y entrevistas realizados por Carvalhais, Garrincha debía ser expulsado del equipo por su bajísimo coeficiente intelectual. El especialista advirtió a Feola que el delantero de Botafogo de Río de Janeiro tenía botellas en lugar de sesos. Al trascender este informe, Nilton Santos y Didi, compañeros de Mané en Botafogo y líder dentro del plantel nacional, se reunieron con el psicólogo y lo convencieron para que no insistiera en la remoción del atacante carioca. Doctor, Garrincha sabe jugar al fútbol, le dijeron. A pesar de su pobre capacidad para racionar, sus pies desviados hacia adentro, tener una pierna 6 centímetros más corta que la otra y su columna vertebral torcida, Mané jugó con su selección 60 partidos, de los cuales ganó 52, empató 7 y perdió solo 1. Empero, sus detractores, tal vez para justificar la recomendación del psicólogo, cuentan que durante el desarrollo de la Copa, el delantero adquirió en una tienda local una radio de transistores tan cara como moderna, para los tiempos que corrían. Apenas regresó a la concentración, Garrincha mostró orgulloso la flamante adquisición a sus compañeros, quienes asombrados lo felicitaron por su buen gusto en la elección. Sin embargo, Américo, el famoso masajista del plantel, lo apartó y le explicó que había hecho un mal negocio. Ese aparato no te va a servir en Brasil, le dijo, porque solamente transmite en sueco. Ingenuo como pocos, Garrincha encendió la radio y comprobó que efectivamente en todas las estaciones los locutores hablaban el idioma escandinavo. Luego de algunos minutos de proferir maldiciones contra el vendedor que supuestamente lo había engañado, el delantero aceptó cederle el aparato al astuto masajista, quien de esta manera se apoderó de un costo infinitamente inferior al abonado por Mané, de la radio que solo servía para los suecos. Camiseta amarilla. Cuando el árbitro inglés Reginald Laef miró a las dos escuadras formadas, le pareció que el blanco de la camiseta alemana podría confundirse con el celeste clarito y blanco de la Argentina, especialmente porque ambos equipos llevaban pantalones y medias negros. Laef llamó a los dos capitanes y por medio de un sorteo determinó que Argentina utilizará por primera vez y única vez en su historia una camiseta amarilla. Golf. Los jugadores alemanes descubrieron que en el hotel donde concentraban había una cancha de golf en miniatura. El juego rápidamente entusiasmó a los futbolistas, que comenzaron a amenizar sus momentos de ocio con reñidas partidas. Pronto, de las simples apuestas se pasó a un importante torneo organizado por los propios jugadores, que tenía como premio un viaje a Italia para 2 personas con todos los gastos pagos. Enterado de la insólita iniciativa, el entrenador Sepp Herberg intervino y ordenó la cancelación de la competencia. Sería inoportuno que mis muchachos se preocuparan más por un torneo de golf miniatura con un premio tan atractivo que por la copa, afirmó al justificar su decisión a los periodistas que seguían las alternativas del equipo europeo. Paquetes.
A la concentración de Francia llegaba cada día una enorme bolsa repleta de paquetes enviados por encomienda postal desde París, y cada día los dirigentes franceses se sentían abochornados por la generosidad de los hinchas tricolores. Dentro de los envoltorios viajaban botellas de vino, salames, quesos, jamones, chocolates y otras exquisiteces para que los jugadores se sintieran como en casa. Aparentemente, la comida cayó muy bien en el ánimo de los galos, que alcanzaron su mejor actuación mundialista hasta ese momento. Clasificaron terceros. Además, el delantero Jos Fontaine consiguió 13 goles, un récord de tantos anotados en un solo torneo que no fue igualado hasta el comienzo del Mundial de Sudáfrica. Fontaine inscribió su nombre en los scores de los 6 encuentros que disputó la selección gala. Marcó 3 a Paraguay, los europeos se impusieron por 7-3, 2 a Yugoslavia, Francia cayó 3-2, 1 a Escocia, triunfo por 2-1, 2 a Irlanda del Norte, 4-0, 1 a Brasil, la escuadra gala cayó por 5-2 en la semifinal ante el campeón, y 4 a Alemania, 6-3 en el partido por el tercer puesto. Sin duda funcionó ese dicho, panza llena, corazón contento. ¡Qué suerte para la desgracia! Un joven sueco encontró en la calle un boleto de entrada para la final entre la selección local y la de Brasil, programada para el 29 de junio en el estadio Rasunda de Estocolmo. El honesto muchacho, en lugar de quedarse el ticket para sí, ya que no había podido conseguir uno por la altísima demanda, prefirió entregarlo en la central de policía de la capital sueca. Por su gesto, el joven recibió una recompensa de 2,5 coronas, el 10% del valor oficial del boleto, que en el mercado negro se ofrecía en 500 coronas. La policía emitió un comunicado en el que precisó que quien haga el reclamo para recuperar el billete deberá demostrar fehacientemente ser su legítimo dueño. Al muchacho se le indicó que si nadie lo reclamaba podía hacerse acreedor del preciado pase, pero tal como indicaban las leyes locales debía primero esperar a que nadie se presentara durante 6 meses. Boicot. El partido con menor cantidad de público del campeonato tuvo lugar el 17 de junio entre Gales y Hungría. Solo concurrieron 2.823 personas. El motivo: una organización humanitaria sueca convocó a un boicot en contra de los húngaros, porque el régimen comunista que conducía al gobierno magiar había ejecutado al líder de una rebelión armada que se había levantado contra la ocupación soviética. Si probaran con una palangana. Después de la pésima actuación de su equipo y posiblemente para evitar el primer impacto de una repulsa generalizada, el cuerpo técnico argentino, encabezado por Guillermo Stabeli, decidió regresar a Buenos Aires en 2 tandas y, por supuesto, integrar el segundo grupo. La primera tanda arribó al aeropuerto de Ezeiza la fría mañana del domingo 22 de junio y, a pesar de los manguerazos de agua helada de los bomberos, cientos de hinchas recibieron a los futbolistas con insultos y una lluvia de monedas lanzadas desde la terraza para el público hacia la pista a la que en ese entonces los pasajeros bajaban directamente desde el avión. Ya dentro del edificio principal de la estación aérea, al pasar por la aduana, los jugadores recibieron un segundo cachetazo. Debieron dejar allí una radio, un fusil Mauser, 5 máquinas de escribir, una calculadora y prendas de vestir, porque no tenían en ese momento el dinero suficiente para pagar los derechos de importación, si hubieran juntado las monedas. Queja desmedida. Antes del partido con Argentina, los checoslovacos reclamaron a la FIFA que designar a otro árbitro por considerar que el inglés Arthur Ellis los había perjudicado contra Alemania. Según la denuncia, Ellis había otorgado un gol a la escuadra germana, aunque la pelota no había traspasado la línea de cal del arco. Los checos ganaban 2-0 y finalmente el encuentro terminó igualado en 2. Incluso los demandantes presentaron una filmación para sustentar su reclamo, pero la FIFA, luego de analizar el caso, desestimó la queja. No se cambiarán los árbitros solamente porque un equipo diga que no le gusta al hombre a cargo del juego, indicó el organismo a través de un comunicado. Los checoslovacos jugaron bajo protesta, pero luego celebraron sin chistar, golearon a los argentinos 6-1. No fue negocio.
Dos revendedores de entradas se presentaron en una sede policial de Estocolmo porque, según denunciaron, unos clientes habían prometido pagar un elevado precio exigido, pero una vez que los tickets pasaron de mano, entregaron una cantidad mucho menor de dinero. La policía desestimó la curiosa denuncia al asegurar a los acusadores que nada se podía hacer. No tenemos cómo localizar a los culpables, se excusó el jefe de la comisaría. Camisetas. Cuando terminaron los dos partidos semifinales, los organizadores del campeonato advirtieron que ambas escuadras finalistas vestían camisetas amarillas. Como la de los dos debía utilizar un color alternativo, se convocó un sorteo que ganó Suecia. Los dirigentes brasileños cayeron en cuenta de que no tenían un juego de camisetas de repuesto, de modo que llamaron al utilero del equipo, le dieron dinero y le encomendaron la compra de un nuevo uniforme. La única condición que pusieron fue que no adquiriera un juego de color blanco. Él utilizó la fatídica tarde del maracanazo. El hombre recorrió las calles de Estocolmo hasta que en un local textil encontró 20 casacas azules. Durante 2 días, el utilero trabajó a 4 manos para coser los números en la espalda y los escudos de la Confederación Brasileña en el pecho. Del otro lado, los dirigentes suecos estaban encantados con la posibilidad de conservar el amarillo para la final. Nos da una ventaja defensiva. Hay un factor psicológico favorable al poder jugar con los propios colores de nuestro emblema nacional. Y siempre existe la posibilidad de que un jugador del equipo rival cometa el error de pasarle la pelota a uno de nuestro equipo, indicó el directivo a la prensa. Pero el entrenador brasileño Feola no le dio importancia al cambio de camiseta. Mis jugadores conocen bien el juego de cada uno y no cometerán tal equivocación. El amplio 5-2 final conseguido por sus hombres le dio la razón. Desinterés nepalés. La única persona que rechazó la invitación para presenciar el partido final entre Suecia y Brasil fue el rey Mahendra de Nepal. La pareja real nepalesa había almorzado ese domingo 29 de junio con el monarca sueco Gustavo y la reina Luisa. Cuando el Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores local invitó al visitante a concurrir al Parque de Honor del Estadio Rasunda para acompañar a Gustavo, Mahendra contestó que en lugar de ver fútbol prefería visitar los puntos turísticos de Estocolmo. No fue una buena tarde para el rey. Encima del desplante, debió masticar la derrota de su equipo por 5-2. Premios. Luego de su brillante triunfo ante la Unión Soviética, todos los jugadores de Brasil recibieron un regalo, una bicicleta de la empresa sueca Monarch. Tras la obtención del campeonato, una fábrica de televisores de Río de Janeiro entregó sin cargo 23 aparatos, uno para cada deportista y otro para el entrenador Feola. Asimismo, a solo 24 horas de la obtención del torneo, la Gaceta Esportiva de Río de Janeiro recaudó entre sus lectores unos 500.000 cruzeiros para premiar a los campeones. Cuando los héroes llegaron a casa, la cifra rondó el millón. Por su parte, el presidente brasileño, Juscelino Kubitschek de Oliveira, firmó un decreto para otorgar un premio a los jugadores y sus familias. Un premio exorbitante que puso de manifiesto cuánto cienciaba la conquista mundial. Gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo.